Bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy, un poco, no sé si me iban a elegir entre responsabilidad civil y el reales, que es desalojo por ocupante precario y todo el asunto del cuarto pleno casatorio. No sé, ¿qué tema les parece más? Reales, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a abordar en todo caso ese tema, reales, y dentro del mismo vamos a abarcar el análisis o los criterios que se han establecido en el cuarto pleno casatorio sobre ese punto, ¿no? Bien, entonces partamos de esta idea inicial. Posesión. O sea, bueno, todos estamos de acuerdo en que la posesión es un derecho real, pero a veces su comprensión como institución genera cierta confusión, y esto muchas veces hace que no se entienda bien o se tienda a generar ciertas controversias al interior de los procesos de reivindicación, desalojo, los interdictos, qué sé yo. A ver, ¿en qué momento una persona, encontrándose con un bien, digamos, genera esta situación jurídica de posesión? Porque claro, todo lo que nos representamos cuando hablamos de posesión es una persona con un bien, ¿cierto? Sea mueble o inmueble. Pero exactamente en qué momento surge o se desencadena el derecho real de posesión. Porque ustedes acá han llegado seguramente dentro de 10, 15 minutos hace rato, y están en sus respectivas sillas y ya están en contacto con un bien mueble, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tendrían que estar, por ejemplo, cada uno de ustedes en sus respectivas sillas para generar el derecho real de posesión sobre los mismos? Entonces, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de ciertas características, particularidades. Entonces, eso es lo primero. O sea, vamos a determinar qué es lo que tiene que suceder para que una persona sea considerado poseedor. Porque ¿qué pasa si de pronto yo salgo de aquí después del diplomado, encuentro un departamento desocupado, voy y me instalo, me quedo una noche y al día siguiente ya puedo considerarme poseedor o no? ¿Y por qué tiene esta importancia? Porque si de pronto al día siguiente viene una persona y me pretende retirar del lugar, yo puedo decir soy poseedor y como tal ejerzo legítima defensa posesora y le puedo pegar y resistirme a la devolución del bien. Y el tema es si ahí habrá o no habrá responsabilidad civil dependiendo si soy o no soy poseedor. Entonces, en ese sentido, el primer objetivo va a ser determinar cuándo una persona en relación con un bien genera la situación de posesión. Entonces, la primera característica que tendríamos que enumerar es la siguiente, la cual todos estamos de acuerdo, que es: tiene que haber una relación sujeto-bien. Una relación o situación, para ser más específicos, porque técnicamente relación solamente se da entre personas. Entonces, hay una situación que se desencadena entre un sujeto y un bien. El mismo que podría ser un mueble o un inmueble. Pero no basta, sino a esto hay que acompañar con otra característica, y es que en tal situación tiene que generarse una apariencia de propiedad. Una apariencia de propiedad. Es decir, cualquier persona que vea a otra con un bien, al momento de visualizar, uno, de acuerdo al contexto en el que se encuentra, tiene que asumir que esa persona es propietario de ese bien. Por ejemplo, en este momento, yo tengo aquí un celular cargando, y asumamos que yo en este momento hago una llamada a cualquier persona. Entonces, todos ustedes me están viendo con un bien mueble, y la pregunta es: ¿qué van a asumir respecto de mí con el celular? ¿Soy propietario o soy poseedor? Entonces, todos, por unanimidad más o menos, van a asumir que yo soy el dueño de ese celular, ¿cierto? Pero en realidad es muy probable, o en todo caso lo que es cierto en sí, ese celular no es mío, porque es un celular que me dieron en mi trabajo y precisamente me lo han dado para
ubicarme o contactarme a la hora que me necesiten. Entonces, yo no soy propietario, pero cuando ustedes me ven utilizando este bien, ¿qué es lo que racionalmente pueden deducir o inferir? Que soy el dueño, y en realidad no lo soy. Entonces, cuando una persona lo tiene físicamente, estamos aquí, situación, sujeto, bien. Cuando estamos en el segundo requisito, es que tal situación tiene que generar una apariencia de propiedad. ¿Y yo he generado o no he generado una apariencia de propiedad? Sí, y no soy propietario, ¿cierto? Entonces, cuando una persona ya genera estos dos requisitos, ojo, ahí, cuando se cumplen estos dos requisitos, vamos a decir que el sujeto ya generó el corpus. El sujeto ya generó el corpus. Entonces, cuando ya existe corpus, ya se desencadena la situación jurídica, posesión. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis. En este requisito, en el segundo, cuando decimos que se tiene que generar una apariencia de propiedad, evidentemente sin tenerla, ¿no es cierto? Sin tenerla, o sea, por de ahí la apariencia, porque no soy el dueño. Imagínense, cuando ustedes me han visto con este celular haciendo la llamada, ustedes han asumido que soy el dueño. ¿Eso es al margen de mi voluntad o tiene mucho que ver mi voluntad? O sea, ¿ustedes creen lo que creen porque yo lo deseo o ustedes creen lo que creen por decisión de manera independiente de cada uno de ustedes? ¿Lo primero o lo segundo? Es independiente, ¿cierto? Es irrelevante lo que yo pueda querer. A lo mejor yo no quiero que ustedes me vean como dueño, porque qué roche, es un celular barato. No quiero que me relacionen con este celular barato, de marca de acá de la esquina del prepago. Pero si de pronto, entonces, si nos damos cuenta en este ejemplo, al margen de lo que yo quiera, ustedes terminan deduciendo esa conclusión, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en el segundo requisito, ¿tiene un elemento estrictamente objetivo o tiene un componente subjetivo? Es decir, ¿importa lo que yo desee o no interesa mi aspecto subjetivo en este segundo requisito? O sea, cuando se genera la apariencia de propiedad, ¿interesa la voluntad del sujeto o no interesa? En lo absoluto, ¿cierto? Pero asumamos que este celular no es pues el que es, sino es un Galaxy de estos que acaban de salir. Entonces, por más que no es mío, yo quiero que todo el mundo crea que yo soy el dueño. Y por ende lo saco cada rato, llamo, tomo fotos, selfie, hago de todo. Entonces, ahora yo tengo el interés de que todos me vean y crean que soy el dueño. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo le estoy poniendo además un componente subjetivo a esa apariencia. Entonces, esa apariencia de propiedad que ustedes puedan deducir de un determinado contexto, en algunos casos es estrictamente objetivo. Estamos aquí. Pero en algunos otros casos, yo puedo promover esa conclusión. Yo puedo buscar la forma de que mi voluntad condicione esa percepción. Y ahí precisamente nos involucramos con el tercer requisito. En la tercera característica, en todo caso, lo que vamos a decir es la apariencia, se genera la apariencia de propiedad aquí. El sujeto proyecta la intención que tiene de ser considerado propietario. Entonces, una cosa es que ustedes me vean como propietario, porque ustedes así lo creen, segundo requisito, y otra cosa es que yo me esfuerzo porque ustedes me crean como propietario. Ya estamos en el tercer supuesto. El sujeto proyecta la intención que tiene de ser considerado propietario. Por ejemplo, imaginemos esta situación. Yo encuentro un inmueble desocupado, ¿sí? Entonces me instalo y de pronto pasan los días, me desenvuelvo con naturalidad en el inmueble, traigo a mi familia y de pronto le empiezo a hacer mejoras. Entonces le arreglo la cañería, le pongo una mejor puerta, le cambio el seguro, le pongo unos cercos y después empiezo a pagar los servicios públicos, instalo agua, luz, cable, teléfono, todo a mi nombre. Y además empiezo a pagar los impuestos, arbitrios,
el otro impuesto que se paga a la municipalidad, el predial, ¿cierto? Bien. Entonces, en ese último, por ejemplo, miren, en este caso, en este ejemplo que acabo de plantear, yo estoy haciendo comportamientos objetivos que de pronto lo que quiero es que todo el mundo, cuando se pregunte por qué estoy en el bien, asuma qué cosa, que soy el dueño, ¿cierto? Que soy el propietario. Pero puede darse otra situación. Por ejemplo, una persona viene y me dice: Percy, te alquilo este departamento. Ah, perfecto, ¿cuánto está? $1000, perfecto. Hacemos el contrato, le pago los $1000, me instalo en el departamento. Igual, objetivamente, cualquier vecino nuevo que se mude a la zona, que me vea, va a decir: ah, debe ser el dueño. Pero objetivamente yo estoy haciendo comportamientos adicionales para que todo el mundo crea que soy el dueño, o simplemente estoy dejando a lo que el resto asuma. Lo último, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, en el primer ejemplo, hay este tercer componente. El sujeto proyecta la intención de ser considerado propietario. En cambio, en la segunda situación que ha planteado del inquilino, ojo, el inquilino honesto, pues no es el que sabe que tiene un contrato, que lo va a respetar y que está pagando la renta y que cuando vence se va a ir. Entonces, esa persona está aquí. Todo el mundo lo puede ver como propietario, podría asumir que es dueño, naturalmente. Pero no porque él se esfuerce, sino es por una deducción que cualquiera racionalmente puede hacer de acuerdo al contexto. Entonces, cuando ya hablamos de ese tercer componente, involucramos, en este caso, un componente subjetivo. Y aquí vamos a decir que se ha configurado el ánimos. ¿Sí? Entonces, para que exista posesión, en algunos casos se necesita solamente del corpus y en otros se necesita del corpus y el ánimos. Es decir, podemos tener una posesión solamente con corpus, como que también podríamos tener una posesión con corpus más ánimos. Entonces, lo vamos a graficar de esta manera. Vamos a tener posesión, en algunos casos, solo con el componente corpus, y en ocasiones vamos a tener posesión con corpus más ánimos. ¿Sí? A ver. De hecho, esto es muy importante, porque de aquí va a quedar clarísimo el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, van a quedar claras muchas cosas. A ver. Entonces, decíamos, vamos a tener una posesión solamente con corpus o una posesión con corpus más ánimos. Imaginemos este caso. De pronto, yo interpongo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? Planteo mi demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, señor juez, yo tengo ocupando este inmueble hace más o menos 15 años, de posesión pacífica, continua, como propietario y público. Entonces, en ese proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el juez, ¿qué va a analizar? ¿Una posesión solamente como corpus o una posesión con corpus más ánimos? Claro, va a ser corpus más ánimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un requisito de los elementos de la prescripción, es tener la posesión como propietario. ¿Y cómo se prueba que esa posesión ha sido como propietario? Señor juez, acá están la partida de nacimiento de mis hijos, el DNI de mi familia, los recibos de pago de servicios públicos, de impuesto predial, arbitrios. Entonces, con todos esos documentos, ¿qué estoy demostrando? Que he tenido una posesión como propietario. Y eso, en el fondo, ¿qué implica? Es una posesión con ánimos, pero también involucra el corpus, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión, ¿qué vamos a decir? Que en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio siempre va a ser necesario tener una posesión con corpus más ánimos. Entonces, los que solamente tengan posesión con corpus, ¿podrán iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio? No. O sea, podrían iniciarlo, pero no van a ganar, ¿cierto? ¿Sí? A ver, imaginemos otro caso. Digamos que yo un buen día estaba en mi casa, tranquilo, y sucede un sismo.
fuerte, al punto tal que de pronto mi casa se derrumba y bueno, pues por un desastre de la naturaleza yo quedo en la miseria. Entonces en ese momento empiezo a llamar pues, a todos los amigos, ¿no? Que es a quienes primero se recurre, o a la familia en todo caso. Mira, me ha pasado esto, necesito un espacio para mudarme con mi familia. Así, hola, no te conozco. Y así, empiezo a buscar uno, otro. Y en una de esas encuentro a un amigo que me dice, está bien, perfecto. Yo tengo un departamento que está vacío, pero hacemos un contrato. Ya que no me vas a pagar renta, hagamos pues un contrato de comodato. Te voy a hacer la posesión pacífica, la posesión gratuitamente por no sé, pues 8 meses, 10 meses. Hacemos el contrato y me mudo. Ya pasaron, por ejemplo, el año del contrato de comodato. Digamos que ya vamos al segundo o al tercer año. Como no me dice nada, más adelante yo pretendo promover un proceso de prescripción adquisitiva de dominios. Supongamos que ya pasaron varios años. Entonces, en ese proceso la pregunta es, ¿podría prosperar ese proceso o no? De prescripción adquisitiva de dominio. No. ¿Por qué? Porque la calidad de la gente no es como propietario. Entonces, ¿cuál es esa situación que lo limita? Precisamente, como yo ingresé al bien, mi posesión es solamente con corpus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no voy a poder cumplir este tercer requisito, proyectar la intención de ser considerado propietario. ¿Por qué? Este ánimos. ¿Por qué? Porque estoy condicionado a la existencia del contrato, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que para iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿cómo tiene que ser la forma de adquirir la posesión del bien? ¿A través de un contrato o tiene que ser de manera originaria, sin que nadie me lo dé? Entonces yo tengo que ingresar al bien para adquirir la posesión que me sirva para luego iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, claro, a veces en la práctica, ¿qué sucede? Yo agarro ese contrato como dato, lo rompo, lo desaparezco, y si mi contraparte también se le perdió el contrato, ya es un tema de probanza, ¿no es cierto? Entonces ya yo puedo decir, oye, mi posesión es con corpus y animus, pero la carga de prueba, ¿a quién le corresponde? Al demandado, y él tendrá que decir, señor juez, este proceso no debe prosperar porque él tiene la condición solamente de poseedor con corpus, no poseedor con corpus más animus. ¿Por qué? Porque aquí está el contrato de comodato. Pero si físicamente no lo tiene, ya fue, ¿cierto? Entonces, una cosa es teóricamente estamos quedando entonces de que para iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio necesitamos tener la condición de un poseedor originario. Ahora, también podría ser si es que mi papá ingresó como poseedor originario y luego fallece y me lo deja a mí, porque sigue manteniéndose la cadena de corpus más animus, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, vamos a ver ahora otros tipos de clasificación, en todo caso, de posesión. Entonces, si una persona está solamente en contacto físico con un bien, por ejemplo, yo me voy de campamento y me quedo, pues, armo mi carpita ahí en no sé, me voy a la sierra, por Chosica, más arriba, armo mi carpa en un huerto y me quedo ahí todo el feriado largo de Semana Santa. ¿Yo llego a tener la condición de poseedor o no? No, ¿cierto? Pero físicamente estoy en el bien. Entonces, ¿por qué no llego a tener la condición de poseedor? Porque ni siquiera llego a generar la apariencia de ser propietario, porque cualquiera que me ve, ¿qué va a asumir? Está acampando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de aquellas personas que se encuentran físicamente en un bien y no llegan a generar la apariencia de propietarios? O sea, es una categoría más que está por debajo del corpus. En realidad es el detentador de manera general, y un tipo de detentación es el servidor de la posesión. Esto está regulado en nuestro Código Civil. Cuando nos hablan del servidor de la posesión, hacen alusión al vigilante, ¿no es cierto? Se supone que el vigilante está físicamente con el bien, pero no llega a generar la apariencia de ser propietario, por ende no tiene ni siquiera el corpus. Entonces, como no tiene el corpus, está en una categoría inferior. Es solamente un tipo de detentador.
Pero no solamente el servidor de la posesión es un detentador. Por ejemplo, nosotros, ¿qué condición jurídica tenemos en el salón de clases? Somos detentadores. Imagínense, yo tengo, digamos, 12 años trabajando en la misma institución. He ascendido varios cargos, pero he cambiado solamente de oficina. Y a veces más tiempo paso en mi trabajo que en mi casa. Entonces, no por el hecho de que estoy más tiempo en ese lugar en la oficina, yo ni siquiera llego a tener la condición jurídica de poseedor respecto de la oficina. ¿Por qué? Porque no llego a generar la apariencia de ser propietario. Entonces, mi situación jurídica durante el tiempo de mi permanencia va a ser la de detentador. Los familiares que llegan de visita, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos, digamos, el concepto inicial primario de posesión. La posesión puede ser con corpus o la posesión puede ser con corpus más ánimos. Y es este tipo de posesión el que me habilita al proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Este de acá no. Pero si ya tengo el corpus, igual soy poseedor. No podré prescribir, pero podría hacer otras cosas en mi condición de poseedor. Ahora, esa es la posesión, digamos, principal. Ahora, en el camino vamos a clasificar la posesión como posesión mediata y posesión inmediata. Posesión mediata y posesión inmediata. Entonces, y vamos a decir, ¿no?, que la posesión mediata surge cuando una determinada persona cede la posesión a otro en virtud de un contrato o en virtud de cualquier acto jurídico. Entonces, para que exista un poseedor mediato es porque hay una persona que mediante un acto jurídico o a través de un contrato ha cedido la posesión del bien a otra persona. Entonces, quien cede la posesión en virtud de un contrato o acto jurídico a otra persona es el poseedor mediato. Y la persona que adquiere la posesión en virtud a ese contrato o en virtud a ese acto jurídico es el poseedor inmediato. ¿Sí? Quien adquiere la posesión en virtud precisamente a ese acto jurídico o a ese contrato. Entonces, ¿quiénes son los poseedores mediatos? Por ejemplo, podría ser el propietario, ¿cierto? Y un inmediato, ¿quién podría ser? El arrendatario, el inquilino. Entonces el propietario le alquila en virtud del contrato de arrendamiento, entonces el propietario se convierte en poseedor mediato y el arrendatario sería poseedor inmediato. Pregunto, si de pronto yo estoy buscando un lugar donde, digamos, convivir con mi familia, cohabitar el lugar, y encuentro un lugar abandonado, entonces me introduzco en el mismo y empiezo a desenvolverme con naturalidad todos los días, conjuntamente con mi familia. ¿Cuál es mi situación jurídica en relación a ese bien? ¿Soy un poseedor mediato, inmediato, o soy un poseedor a secas? Sería un poseedor a secas, pero solamente ahora depende, ¿no? Porque si yo quiero, también puedo generar esto de acá, ¿cierto? Entonces, pero en estricto, ¿qué sería? Sería un poseedor. Ahora, ¿por qué no soy un poseedor inmediato? Porque ¿cómo estoy obteniendo la posesión? Por voluntad propia. No es que me estén dando a través de un contrato o un acto jurídico. Entonces, para yo ser un poseedor inmediato, ¿de quién tengo que recibir la posesión? Necesariamente del mediato. Entonces, si hay un poseedor inmediato, es porque necesariamente también hay un poseedor mediato.
Y si hay un mediato es porque necesariamente también hay un poseedor inmediato. Pero las personas que obtienen la posesión por propia voluntad, de la nada, sin contrato, sin acto jurídico, obtienen por sí mismos la posesión, ¿esos qué vienen a ser? Poseedores, a secas, ¿cierto? Y podrían ser con corpus, o también, si se animan, pueden adicionarle el elemento ánimos. ¿Sí? Bien. A ver, pero otro ejemplo. Este es el típico, ¿no es cierto? Otro ejemplo donde se cumpla esto de que yo te cedo y tú te quedas. Por ejemplo, el arrendatario y el subarrendatario, ¿cierto? Yo soy inquilino, pero mi contrato dice que yo puedo subarrendar el bien, una parte del mismo. Entonces, si yo subarriendo, yo paso a tener la condición de poseedor mediato respecto a la parte subarrendada y el subarrendatario, el poseedor inmediato. Pero también, ¿quién podría entrar en esta figura? Por ejemplo, una persona que es el administrador del bien, o sea, tiene lo han designado administrador judicial del bien, entonces él tiene la posibilidad de decidir sobre el bien. Entonces, esta persona puede que de pronto se celebre un contrato, por ejemplo, de arrendamiento también, o ya no arrendamiento, comodato, por ejemplo. Comodato. Entonces aquí sería el comodatario. El comodatario, quien adquiere la posesión de un bien gratuitamente, sin pagar renta. Entonces el comodatario es el poseedor inmediato. ¿Y quién es el poseedor inmediato? El comodante. ¿Y quién es el comodante? No es el propietario, sino es el administrador judicial. El administrador judicial, el que ha sido designado por una resolución judicial en un proceso no contencioso. Por ejemplo, o sea, ¿cuándo se designa un administrador judicial? Precisamente cuando hay, por ejemplo, copropietarios y entre todos están que se peleen por tener el bien. Entonces, mientras se dilucide si hay copropiedad o no, se suele exigir que se nombre un administrador judicial para que decida sobre el bien. Entonces, ese administrador judicial puede decidir, o sea, de hecho es poco probable, ¿no? Pero supongamos que va a ser un contrato de comodato. Entonces, el administrador judicial, que no es el dueño, pasa a tener la condición de poseedor mediato y el inmediato sería el comodatario. Y así sucesivamente, puede ser el titular de una propiedad superficiaria, por ejemplo. También puede ser el contrato de arrendamiento, o sea, el superficiario con el arrendatario, si es que lo alquila. Bien. Otra cosa importante que destacar en esta relación de poseedor mediato e inmediato es que entre ambos agentes existe una relación obligacional. Existe una relación obligacional. Es decir, existe una relación de acreedor-deudor. Respecto de la posesión, ¿quién es en esta relación de poseedor mediato e inmediato, quién será el acreedor? El mediato, ¿cierto? Y el deudor sería el inmediato. Entonces, si nos damos cuenta, en esta relación obligacional, el acreedor es el mediato y el inmediato es el deudor. Hay una relación de obligaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando vence el contrato? Cuando vence el contrato, llega el vencimiento del contrato, de arrendamiento, de comodato, de lo que fuere, el tipo de contrato que exista. El poseedor mediato, cuando le digan devuélveme el bien, ¿en qué condición le va a decir que le devuelvan el bien? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre, perdón? Tania. Yo soy Percy. Entonces, yo y Tania hemos celebrado un contrato de arrendamiento. Yo le estoy arrendando un local comercial, yo soy el dueño. Hemos celebrado el contrato de arrendamiento. Llega el vencimiento del contrato y yo le exijo a Tania la devolución del bien. Dos cosas. Yo le exijo la devolución del bien en mi condición de dueño o en mi condición de acreedor, entre paréntesis, poseedor mediato. Entonces, en este caso en particular, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando que prevalezca? ¿Mi condición de dueño, de propietario, o mi condición de poseedor mediato que tiene un derecho de crédito, una creencia? ¿Cuál es la creencia? Exigir la devolución del bien. Porque ¿qué dice el contrato? Una vez vencido el mismo, el inquilino tiene la obligación de devolver o no.
Entonces eso no es una deuda. ¿Sí? Entonces cuando el contrato llega a su vencimiento, yo a Tania le voy a decir, devuélveme el bien, no en mi condición de dueño, porque o sea, si bien es cierto soy dueño, pero en todo caso, en este caso en particular, yo no quiero hacer prevalecer mi condición de dueño. Eso está al costado. Lo que estoy pidiendo es que tú cumplas con tu obligación, porque tú tienes una deuda conmigo, y tu deuda es, vencido el contrato, cumples con tu deuda. ¿Cuál es? Devolverme el bien. ¿Sí? Entonces, cuando el poseedor mediato exige la restitución de la posesión al inmediato, está haciendo prevalecer o satisfacer un derecho de crédito o un derecho real. Cuando el poseedor mediato le exige la devolución del bien al poseedor inmediato, está haciendo prevalecer el mediato un derecho de crédito o un derecho real. Un derecho de crédito, en su condición de acreedor. A ver, de nuevo, miren, hemos puesto varios ejemplos, ¿no es cierto? En un caso hemos puesto el arrendador como mediato y el arrendatario como inmediato. En otro ejemplo hemos puesto al arrendatario como mediato y como inmediato hemos puesto al subarrendatario. Miren en este caso. Miren, cuando el arrendador le quiere pedir la devolución del bien al arrendatario, tiene dos opciones: hacer prevalecer su condición de poseedor mediato, en cuyo caso está haciendo valer un derecho de crédito, pero también, como el arrendador es el dueño también, él puede exigir la devolución del bien en su condición de propietario. Pero si es así, está haciendo prevalecer un derecho real. Pero cuando el arrendatario quiera exigir la devolución del bien al subarrendatario, ¿qué derecho va a hacer prevalecer el arrendatario al subarrendatario? ¿Un derecho real o un derecho de crédito? Solo de crédito, porque él en su condición de poseedor mediato solamente es acreedor, no es propietario. ¿Sí? Entonces, en un proceso, por ejemplo, de desalojo, donde una persona, el demandante, exija la devolución del bien en su condición de poseedor mediato, ¿el juez tiene que analizar si es dueño o no es dueño? No. Basta con verificar si el demandante tiene o no un derecho de crédito. ¿Sí? Entonces, ojo, tener en cuenta esto. ¿Dónde se va a ver esto? En un proceso de desalojo. Imagínense que el demandante en el proceso de desalojo es el arrendatario y el demandado es el subarrendatario. Y el demandado contesta diciendo: señor juez, esta demanda debe ser infundada porque el demandante no es propietario. ¿Sí? ¿Le dan la razón o no al demandado? No, porque de nuevo, ¿quién es el demandante? El arrendatario. ¿Él es dueño? No es dueño. El arrendatario no es dueño. Él es el inquilino. Ha subarrendado el bien. Entonces contesta la demanda y el demandado dice: señor juez, esta demanda debe ser infundada porque el demandante no es dueño, no es propietario. Entonces la pregunta es: en un proceso de desalojo, ¿el juez tiene que determinar si el demandante es el dueño o no es el dueño? No. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, el arrendatario está promoviendo el proceso porque tiene un derecho de crédito. ¿En qué consiste su derecho de crédito? Vencido en contrato, tiene el derecho a exigir la devolución del bien. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Imagínense que en ese proceso de desalojo, donde el demandante es el arrendatario y el demandado es el subarrendatario, se ha emitido sentencia y el juez ha dicho infundado porque el demandante no es propietario. ¿Está bien esa sentencia? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese proceso se tiene que discutir la propiedad. No. Entonces aquí, ¿qué derecho está haciendo prevalecer el arrendatario o busca hacer prevalecer en este proceso? ¿Un derecho de crédito o un derecho real? Un derecho de crédito. ¿Él tiene derecho real, el arrendatario? ¿Es propietario? No. Entonces, no es copropietario, no es superficiario, no tiene un derecho real que busca hacer prevalecer en este caso. Lo que él está diciendo es: yo tengo un contrato, y en ese contrato dice que llegado esta fecha de vencimiento,
Él me tiene que devolver el bien. Entonces yo estoy diciendo, señor juez, quiero que él cumpla con su deuda. ¿Cuál es la deuda de su arrendatario? Devolver el bien. Entonces es como si fuera una demanda de obligación de dar suma de dinero. Solamente retirar el dinero es devolver el bien. Entonces es un derecho de crédito. ¿Se entiende ¿Sí? Bien. A ver, para que quede más claro, imagínense que yo me fui de viaje al extranjero a hacer un curso, hacer una pasantía por 3 meses. Y esos 3 meses se convirtieron en 6 meses. Me demoré. 1 año. Después de 1 año y medio regreso. Y llego a Lima, voy a mi departamento y sucede que encuentro una persona que no sé ni por qué está ahí. ¿Y qué había sucedido? Que justo en la fecha en que yo viajé, a los 2 días hubo un sismo, entonces la puerta se malogró y se rompió, pues, ¿no? Producto del sismo, y quedó quebrada la puerta. Y de pronto una persona que pasaba todos los días por ese lugar, como está en primer piso, dijo, qué raro, no reparan la puerta, ¿no? Se acercó, empezó, lo empujó, se cayó en la puerta, nadie le dijo nada. Al día siguiente regresó, no pasó nada, se quedó una noche. Y así sucesivamente. De pronto, cuando yo regreso después de 1 año y medio, la persona ya tiene ahí 1 año. Entonces, evidentemente yo soy el dueño. En el registro público el bien está escrito a mi nombre. Entonces yo soy dueño, ¿cierto? Entonces yo le voy a exigir la devolución del bien a esa persona que está en el departamento. Pero en mi condición de acreedor o en mi condición de titular de un derecho real. ¿Cierto? Pero si yo hubiera hecho un contrato de arrendamiento con él, o un contrato de comodato, y él hubiera vencido, derecho de crédito, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Pero cuando voy a hacer prevalecer un derecho real, en todo caso me iría pues la reivindicación, ¿cierto? Bueno, entonces, eso de ahí todavía no, déjalo ahí, en suspenso. Más rato cuando hablemos de precario, ahí vamos a definir si es precario o no, ¿ya? Bien, hasta ahí. ¿Quedó más claro? Bien. Entonces, yo puedo exigir la devolución de un bien, sea porque quiero hacer prevalecer un derecho real, o sea porque quiero hacer prevalecer un derecho de crédito. Pero si es un derecho de crédito, es porque existe una relación acreedor-deudor, es decir, porque hubo un poseedor mediato y poseedor inmediato. Bien. Ahora, dentro de esto, el poseedor inmediato, ¿tiene o no tiene el corpus? Al inicio de la sesión enumeramos 2 componentes que generaban el corpus. ¿Cuáles eran? Tener el contacto físico con el bien, ¿cierto? Y generar una apariencia de propiedad, ¿cierto? Y entonces, los poseedores inmediatos cumplen o no esos 2 requisitos. Sí, entonces tiene el corpus. ¿Podrá tener el animus? ¿El inmediato? No. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando decíamos en el punto inicial, para hacer el animus, ¿cómo tuvimos que adquirir la posesión? O sea, no tenemos que reconocer a nadie por encima de nosotros, ¿cierto? Yo soy el que domina este bien y no reconozco a nadie más la propiedad. Entonces, en cambio, estas personas, como tienen un contrato, siempre están subordinados, su situación está subordinada a la del poseedor mediato. Entonces, si el poseedor inmediato solamente tiene el corpus, la pregunta es, ¿podrá iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio? ¿Un poseedor inmediato? No, ¿cierto? Sería improcedente. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir con un requisito de la prescripción. ¿Cuál? Posesión como propietario. ¿Estamos? Conclusión. Todos los poseedores inmediatos no pueden promover un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Hágase el paréntesis de que a veces en la práctica, ¿qué sucede? A veces hay una relación de poseedor mediato-inmediato, o sea, en cuanto a arrendamiento, comodato, pero por cosas de la vida se pierden esos contratos y el poseedor inmediato no se presenta como poseedor inmediato, se presenta como poseedor
¿Sí? Entonces ahí sí podría obtener la prescripción. Ahora, y en algunos casos he visto demandas en las que, imagínense, ¿eh? Yo les digo, señores, mira, aquí tengo mi contrato de arrendamiento. Aquella vez yo recuerdo de cuando celebré el contrato de arrendamiento en ese tiempo era mi amigo la persona que me estaba quitando la casa. Celebramos 2 contratos y fuimos al notario, legalizamos las firmas, fue simple nada más, pero acá están los contratos. Pero yo tengo 15 años en el inmueble, o 12, ¿ya? Para ser lo más dramático, 12 años en el inmueble. Entonces yo les digo, ¿no? ¿Puedo prescribir? Y el abogado, ¿qué me dice? No, porque tienes un contrato de arrendamiento. Y yo le digo, pero aquí están mis 2 contratos. O sea, ese día me acuerdo, hicimos 2 contratos, uno para él, uno para mí, pero nos fuimos a almorzar, él me encargó, después nos fuimos y yo me llevé los 2 contratos. Y después, y han pasado tantos años, y el pago de la renta, ¿cómo lo hacías? Siempre lo hacía así, a mano. Él no tiene cómo probar que yo le pagaba mensual la renta, no. Entonces, miren, ¿eh? En ese caso, por más que jurídicamente yo soy un poseedor inmediato, ¿no es cierto? Yo no podría prescribir. Pero dado que el otro no va a tener pruebas para demostrar mi condición de poseedor inmediato, yo podría presentarme como un poseedor a secas y podría prescribir, ¿no es cierto? Pero el abogado al momento de hacer la demanda dice ingresé al bien a través de un contrato de arrendamiento. Entonces cuando el juez lee la demanda, claro, tú solito te has hecho harakiri, ¿no es cierto? Por poner esa afirmación en la demanda. Bien, cosas que pasan. Ahora, en doctrina, el doctor Gunther González Barrón comenta lo siguiente, ¿no? Dice, yo estoy de acuerdo con toda la doctrina cuando dice que los poseedores inmediatos no pueden ir a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, porque evidentemente no se va a cumplir el requisito de la posesión como propietario. Pero el autor hace referencia a que en España, citando a Albaladejo, un autor español, que se puede configurar la figura denominada ay, se me fue la palabra, tergiversión, y dice lo siguiente: es una figura jurídica que sirve para calificar lo siguiente. Un poseedor inmediato, efectivamente, no va a poder hacer la prescripción adquisitiva de dominio porque tiene como que el parámetro del contrato, que lo limita y él reconoce a una autoridad superior a él. Pero ¿qué pasaría si esa persona de pronto empieza a desconocer el contrato? Deja de pagar la renta y dice, ¿sabes qué? No me interesa. Y empieza a generar una posesión así. Y pasan pues 30 años. Entonces el poseedor inmediato ya también lo dejó de fastidiar. Entonces, al punto de que esta persona, a través de actos contundentes, materiales, objetivos, sobre todo contundentes y determinantes a la luz de razones objetivas, logra demostrar de que su condición subordinada, que reconocía a otro superior que él, ha logrado quebrar y ahora él está llegando a tener la misma condición del poseedor a secas. Es decir, lo que dice, a través de esa institución, el poseedor inmediato puede mutar a convertirse en un poseedor a secas, en cuyo caso sí, de manera excepcional, podría obtener la prescripción. Pero cuando el autor comenta esto, dicen esto es doctrina española. Acá en Perú no hay ningún caso de jurisprudencia ni otro autor que lo sostenga. Y además, dice el autor que en nuestro caso sería más complicado tratar de aplicar esta figura porque nuestro Código Civil expresamente, al decir que los inquilinos no prescriben, y es una norma imperativa, como que lo que nuestro ordenamiento jurídico ha querido, consciente o de manera inconsciente, es que los poseedores inmediatos no prescriban bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Bien. A ver. Otra clasificación de la posesión es la posesión legítima y posesión ilegítima. Posesión legítima y posesión ilegítima.
Dentro de esta clasificación, a su vez, se subdivide la ilegítima como posesión de buena fe y posesión ilegítima de mala fe. Entonces nos dicen, la posesión legítima es prácticamente lo mismo que la posesión inmediata. Es decir, son todas aquellas posesiones que se adquieren a través de un acto jurídico o a través de un contrato válido. Lo que veíamos en la sesión anterior. Válido es que el acto jurídico cumple todos los requisitos de validez. 140. Entonces, posesión legítima es lo mismo para efectos prácticos que la posesión inmediata. ¿Por qué? Porque es aquella persona que ha obtenido la posesión a través de un acto jurídico o un contrato que es válido, con todos los requisitos de validez. Y la posesión ilegítima, nos dicen, es lo opuesto, que sería que hay, si bien es cierto, la persona adquirió la posesión por un acto jurídico o un contrato, este acto jurídico o este contrato presentan vicios de validez o vicios de ineficacia. Vicios de invalidez o ineficacia. A ver, una cosa es que yo adquiera la posesión de un bien por un contrato válido y eficaz, y otra cosa es que adquiera la posesión por un contrato que sea nulo, anulable o ineficaz. ¿Sí? Entonces, si yo soy una persona que de pronto ha celebrado un contrato y en virtud de ese contrato he obtenido la posesión de este bien, por ejemplo, celebré un alquiler, un contrato de arrendamiento, y de pronto en ese contrato de arrendamiento la persona que me arrendó no era el dueño, sino que le suplantaron la identidad, entonces me indujeron a error. Ese contrato tiene vicios, requisitos de validez, ¿cierto? O sea, podría ser nulo. Entonces, pero yo ya tengo la posesión, pero como mi contrato es nulo o anulable o ineficaz, dependiendo del problema que tenga, mi condición jurídica, desde el punto de vista real, es ¿cuál va a ser? Soy un poseedor, sí, porque genero el corpus de todas maneras, pero voy a ser un poseedor ilegítimo. ¿Sí? Ahora, esos vicios de invalidez o ineficacia pueden desencadenar que yo sea un ilegítimo de buena o de mala fe. ¿Cómo así? Si yo como poseedor actual tengo conocimiento de las causales de nulidad o de las causales de anulabilidad o problemas de ineficacia de mi contrato, y aún así, a sabiendas, sigo en posesión, voy a ser un ilegítimo de mala fe. ¿Y cuándo va a ser de buena fe? Cuando yo desconozco precisamente la existencia de esas causales de nulidad, anulabilidad o ineficacia en mi contrato. Entonces, si yo poseo un bien sabiendo que mi contrato es nulo, soy un poseedor ilegítimo de mala fe, esas sabiendas. Pero mientras que yo no tome conocimiento de los problemas de nulidad o anulabilidad que atacan a mi contrato, entonces yo ¿cómo estoy? Convencido de que soy un poseedor legítimo, ¿cierto? Pues mientras dure ese convencimiento, soy ilegítimo de buena fe. Hacemos un paréntesis para recordar lo siguiente. Dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, tenemos dos tipos, ¿cierto? La prescripción larga y la prescripción corta, ¿cierto? La larga en inmuebles, ¿cuántos años son? 10, ¿cierto? Y la corta, 5. En bienes, en inmuebles son 10 años, y en muebles no son 5, son 4. La larga. Y la corta en inmuebles, ¿cuánto es? 5, ¿no es cierto? Y en muebles, 2. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, tenemos la larga y la corta. Si es inmuebles, 10 años.
la larga. Si es muebles, la larga, 4 años. Pero si es la corta, inmuebles, 5 años y 2 años. Pero ahora, para que sea la prescripción corta, ¿qué nos exigen? Además de la posesión pacífica, pública, continua como propietario. Nos piden un justo título más buena fe, ¿cierto? Es decir, si yo no tengo el justo título ni tengo la buena fe, ¿qué prescripción tengo que hacer para inmuebles o muebles? La larga, ¿no es cierto? Entonces, el Código Civil, cuando habla de prescripción adquisitiva de dominio en la vía corta, 5 o 2 años, dependiendo de inmuebles o muebles, y hace alusión al justo título buena fe, lo que está haciendo es, está aludiendo al poseedor ilegítimo de buena fe. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden ir al proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la vía corta? Los poseedores ilegítimos de buena fe. ¿Sí? Aquellos que tienen un contrato y en virtud de ese contrato han ingresado a poseer el bien, pero desconocen de la invalidez de su título. A ver, pongamos este ejemplo. Hacemos un contrato de compra-venta, yo al vendedor le pago el precio del bien y sucede que esa persona que me está vendiendo no es el dueño, sino es una persona que se parece mucho al verdadero propietario y nadie se dio cuenta. Entonces, suplantación de identidad. Entonces ese contrato es nulo, ¿cierto? Entonces hacemos el contrato de compra-venta, es más, me entregan las llaves, yo me mudo al inmueble, pasamos a la notaría, no se dan cuenta, registros públicos, en todo caso, digamos que estuvieron coludidos con la notaría, qué sé yo. El tema es que en registros públicos ya está inscrito a mi nombre. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, y en esos, llevamos 6 años, por ejemplo. En esos 6 años, yo he pagado los servicios públicos, he hecho mejoras, he hecho construcciones, he pagado impuestos. Entonces, ¿cómo subjetivamente, a nivel de conocimiento, qué situación asumo yo? ¿Me siento como un poseedor o me siento como un propietario? Me siento como un propietario. Pero como mi contrato es nulo, ¿en realidad soy propietario o no soy propietario? No, porque el contrato nulo produce efectos, no modifica. Entonces, ¿qué situación jurídica tengo en el bien? Poseedor, ¿cierto? Entonces, en esos 6 años, ¿qué he sido? Un poseedor ilegítimo, pero de buena fe. Entonces, al 6º, 7º año me entero de que mi contrato es nulo. ¿Yo qué podría hacer? Proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la vía corta, 5 años, y acompaño a mi pretensión, mi justo título, contrato de compra-venta, y bueno, se supone que recién voy a decir he tomado conocimiento porque al 7º año apareció el propietario anterior y me empezó a hacer un proceso de nulidad de acto jurídico. Y ambos, antes de ir al proceso, le dije, a ver, hagamos un peritaje, hicimos un peritaje y verdad, también fui estafado. Entonces acabo de poner mi denuncia penal y ahí está en investigación y ahí están presos. O uno está buscado por la justicia, no lo encuentra. Ya. ¿Se entendió el caso? O sea que con solo el contrato sería el justo título. Claro. O sea, ¿qué alude el justo título? Hace alusión precisamente a aquellos actos jurídicos o contratos que tengan vicios de invalidez o ineficacia. Pero no basta que sea el justo título, sino también implica buena fe. O sea, la persona no tiene que saber de la existencia de esos vicios. Y no tiene que saber hasta cuándo, hasta que se cumplan los respectivos plazos. Una consulta. Sí. Un caso. Uh-huh. El propietario original fallece. ¿Ya? Tiene hijos. Uh-huh. Los hijos se van al extranjero y queda uno de ellos. Y ese hijo construye esa vivienda y lo arrenda. Lorena. En este caso, ¿qué sería? Habría un vicio ahí, porque si bien es cierto, no se ha hecho lo formal, ¿no? Que todos los hermanos participan. Ellos, efectivamente, para que todos los hermanos participen. ¿Habría ahí un vicio? A ver. A ver, no se hizo la sucesión intestada. No se hizo. No se hizo. Bien. Ahora, pero todos los hermanos de por sí son copropietarios o no son copropietarios, al margen de que no hayan hecho la sucesión intestada. No. O sea, no han hecho la sucesión intestada, pero eso no impide que ellos sean copropietarios. Ellos son hijos
del propietario. Claro, entonces, por ende, automáticamente muere el causante, todos son copropietarios. Ahora, el tema de la sucesión intestada es un poco para darle la formalidad, ¿cierto? Pero jurídicamente son copropietarios. Así es. Ahora, los copropietarios pueden de alguna manera llegar a este acuerdo. O sea, alquilar, o sea, todos verbalmente estamos de acuerdo en alquilar el bien, ya perfecto. Pero tú vas a cobrar y de lo que cobre mensual ya tú nos depositas a cada una de nuestras partes. ¿Cierto? Entonces, ¿ese contrato de arrendamiento es válido o no es válido? O sea, imagínense, ¿eh? Somos 3 hermanos. Estamos diciendo que muere nuestro papá, automáticamente nos convertimos en copropietarios. Al margen de que hagamos o no hagamos la sucesión intestada. Somos copropietarios. Ahora, la pregunta es, cuando los copropietarios van a celebrar un contrato de arrendamiento, los 3 pueden sentarse y decir, ya hay que alquilarlo. Y tú vas a ser el encargado de cobrar las rentas. O sea, tú eres el encargado solamente de recibir la renta. Y después tú nos repartes internamente a cada uno a nuestra cuenta, nos depositas lo que nos toca. Entonces, ¿ese contrato de arrendamiento así, en esos términos, es válido o no es válido? Sí. Primero, ¿hay consentimiento de todos los copropietarios? Sí. ¿El contrato de arrendamiento tiene que ser con escritura pública, con firmas legalizadas, o puede ser consensual? Consensual. Entonces, ¿qué pasa? Más aún si de pronto el hermano que recibe la renta mensual demuestra que mensualmente también deposita las cuentas de sus hermanos con los respectivos vouchers. Entonces, el inquilino, ¿qué situación jurídica tiene? Es un poseedor inmediato. Entonces no llega a esta situación de ser un ilegítimo de mala fe. Ahora, distinto sería, por ejemplo, que él diga, no, mira, acá tengo un poder especial que me han dado mira, haz esto, ¿no? Se ha muerto mi papá, efectivamente, en registros públicos, todavía no he hecho la sucesión intestada, pero ese terreno, o sea, yo puedo decir 2 cosas. Yo soy el hijo único, o puedo decir, somos varios hermanos, porque a lo mejor tú conoces a todos mis hermanos, y yo digo, y acá tengo un poder especial, y me hago una zángaro, no todo, un poder especial, que me facultan a mí a arrendar el bien y a recibir toda la renta mensual. Entonces, si te digo, soy el único hijo y hacemos el arrendamiento, te estoy induciendo a error, y es una cosa de anulabilidad. Pero en el otro caso, si yo me consigo poderes falsos, igual es un problema de nulidad. Entonces, en uno u otro caso, el contrato sería o nulo o anulable. Y entonces, si yo te alquilo en ese contexto, ahí sí tú estarías adquiriendo la condición de un poseedor ilegítimo. Ahora, depende. Si te prestas para eso, estás acá. Si no te prestas, estás acá. Pero es un tema de probanza, lo que se llega a determinar en el proceso. ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas? Doctor, una preguntita. Yo tengo un cliente que, bueno, lo tengo ya 6 meses, ¿no? Pero es bien complicado su caso. Era una señora era dueña, lo sale vendiendo a otro señor, ¿no? Este señor era el propietario de esa casa y se fue a vivir a otro sitio y alquiló la casa a una familia, por decir Pérez, ¿no? A ver. Esta familia... A ver. Había una persona que era la dueña. dueña vendió la casa a un señor. Ya, el nuevo propietario. Ya, a ver, por decirle Carlos, ¿no? Ya, este Carlos se fue a vivir a otro sitio y alquiló la casa a una familia, por ejemplo, Coronado. Ya. Él cae preso por el tráfico ilícito de drogas. El inquilino. El dueño, ¿no? Ya. El actual dueño, ¿no? Ya. Cae preso, pero ya había dejado un inquilino en esa casa. Tenían su contrato. Tenía un contrato con el inquilino anterior. Entonces, ¿qué pasa? De que ese inquilino, ¿cómo se llama? De cualquier Sabe nombre. que está preso, Ya. ¿no? Agarra y se colude, o por otra parte dice que no sabía, y le vende la casa. Le vende, o sea, ha tenido Le que vende la suplantar. casa que con papeles falsos, ¿no? Con escrito Claro. con minuta y tantas cosas porque él estaba en la cárcel. Ya. Y el señor, pasan los años, como 6 años, el señor sale de la cárcel, ¿no? Pero no, entonces decide vender esa casa porque está sin nada de dinero, ¿no? Pero está su nombre todavía. Está su nombre, entonces va a los Ya. registros públicos y ve que la casa está limpia, no tiene Ya, nada, ya. y él vende a una tercera persona, ¿no? Ujú. Este señor la compró, elevó a registros públicos, todo, la casa. Pero por ahí saltó un juicio contra este señor con el que ha estado preso, porque aparentemente la señora que vendió la casa a otra persona ya tiene viviendo 15 años ahí. Ya. Entonces
Pero ¿qué pasa? De que ella dice que la notaría, pero la notaría cometió un gran error. Cuando fueron a una notaría que es San Isidro para abrir la compra-venta, porque hicieron entre las dos personas una minuta, y para llevar esa a registros públicos, fueron a la notaría y la notaría abrió un cárdex. Pero eso no tiene valor jurídico, nada. Entonces ellos dijeron, en ese momento la notaría se acuerda, ¿no? Que ellos dijeron cuando iban a hacer la inscripción en el libro, porque es un control interno, dijeron ellos de que les faltaba un requisito, una copia que iban a revisar y no revisaron más. Entonces con ese papel, con ese número de carnes, fueron a registros a sorprender, no esa casa, sino sacaron papeles de la otra casa al costado para disimular y escribir en registros públicos. Cuando van a escribir en registros públicos, se dan cuenta de que ese registro tenía su propietario. ¿No? Entonces el procurador ya abre denuncia penal. Pero, ¿cómo se llama? Pero el juzgado civil, ¿no? Parece que está coludido con las otras partes y saca una resolución de que la casa le pertenece a los nuevos, a ver, lo que le entiendo es esto. Hay una señora, ella se compra a venta, lo adquiere él es el nuevo propietario, él se va preso. Sí. Pero él antes dice preso deja la casa alquilada. Pero él antes de irse preso hace un contrato de arrendamiento. Y él es inquilino. Lo alquila y se va preso. Entonces paso 1, esto es lo primero y esto es después. Y luego él aquí hace una compra-venta, ¿no es cierto? Claro, porque esa casa que estaba alquilada, esa persona que vivía ahí la sale vendiendo como si fuese esa del dueño. Y él compra. Entonces, este contrato de compra-venta es nulo, ¿no es cierto? Sí. Esto de acá es el que queda solamente en cargas, ¿no es cierto? Sí, ese queda en cargas. Ahora, primero, delimitemos una cosa. Él, este contrato es nulo. Asumamos que él va a decir lo siguiente, él podría decir lo siguiente: soy un poseedor, porque propietario no es, porque su contrato es nulo, ¿cierto? No, el dueño, el que está preso, el que ha estado preso, él es el dueño legítimo. No, claro, eso me queda claro. El que está arriba, el que tiene la casita arriba, ya que es el inquilino, ¿no? El de arriba, el inquilino. Él es el dueño. Él es el dueño, pero él alquiló la casa, la alquiló a una señora. Es una señora. Esa señora se hizo pasar, como él estaba preso y no había quien reclame nada, ella se hizo pasar como dueña y vendió a otra persona. Por eso, él aparentemente es el nuevo dueño, ¿cierto? Exacto, sí. Hicieron alcaldes, por eso. Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de este señor? Es poseedor, ¿cierto? Él es poseedor. Pero ahora es poseedor y tiene un título, ¿no es cierto? Tiene título. Entonces acá, él es un poseedor ilegítimo. Ahora, el tema está en que él puede ser de buena fe o puede ser de mala fe. Es un tema de probanza. Entonces, ¿de qué depende que sea de buena o mala fe? Si él sabía de esto, de este contrato nulo, no sabía él. Pero lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque como en registros públicos está inscrito a su nombre, sí, sale el nombre de la casa, sale. Por ende, tú asumes que él actuó de mala fe. Por ende, al ser él un ilegítimo de mala fe, si quisiera prescribir, tendría que ir a los 10 años. ¿Sí? Ahora, es más, de hecho, en jurisprudencia se dice que aquellas posesiones de mala fe derivadas de actos ilícitos, por un tema de vulnerar normas imperativas, ni siquiera podría prescribir. Es un tema discutible, porque no hay jurisprudencia y no hay norma que ni diga que no ni diga que sí. Es un tema de interpretación, argumentación. O sea, los poseedores de mala fe están referidos a que de pronto yo veo un inmueble desocupado, ingreso y prescribo a ellos, pero no aquellos que haciendo actos ilícitos obtengan la posesión, duren 10 años y prescriban. Entonces ahí es un tema que todavía no está regulado, es un vacío legal, pero que por interpretación se puede decir que aquellos que poseen un bien como posesión de actos ilícitos no podrían prescribir. Ahora, en la actualidad me dice, ¿qué procesos hay? Hay el juicio de desalojo, porque el señor, como salió de la cárcel, vio que todos los papeles están bonitos, los vendió, ¿no? O sea, hay desalojo, ha hecho juicio. Él ha hecho compra-venta. Ha hecho compra-venta, ¿cierto? Y él es el nuevo comprador es el que está haciendo el proceso de desalojo. Sí, está haciendo el desalojo.
contra esta persona. Contra esas personas. Sí, de hecho lo va a ganar. Esa demora dolor, creo. Sí. No, a veces no vamos a ver los criterios del cuarto pleno para ver que sí, de hecho él tiene todas las de ganar. Luego lo vemos, comentamos los criterios del precedente. Bien, caso bonito, pero ya. Ya. Muy bien. Sigamos con la clasificación y ahora sí toca hablar de la posesión precaria. Entonces, posesión a secas, posesión mediata, posesión inmediata y posesión legítima y posesión ilegítima. Y la legítima puede ser de buena fe y de mala fe. Y finalmente aquí entra a tallar la posesión precaria. Posesión precaria. Entonces, en relación a la posesión precaria, digamos que en doctrina nacional habían dos posiciones fuertes, opuestas. Unos decían, esto es precario, y otros decían, eso no es precario, esto otro es precario. ¿Cómo así? Bien. Vamos al artículo 911 del Código Civil. ¿Qué dice? Poseedor precario es aquel que no tiene título, ¿cierto? No tiene título, o el que tenía feneció, ¿cierto? Entonces, si yo hago, por ejemplo, una interpretación literal del 911 del Código Civil, voy a llegar a esta conclusión. Mira, en este momento yo termino las clases, me voy a mi casa y de camino encuentro que un inmueble está desocupado. Voy, me instalo y me quedo ahí varios años. Entonces yo genero el corpus, digamos, ¿sí? En ese bien. Entonces ya tengo el corpus, soy poseedor de varios años. Y la pregunta es, ¿yo tengo título o no tengo título? No, porque yo ingresé por propia voluntad, ¿cierto? Entonces si yo hago una interpretación literal del 911, por interpretación literal, el poseedor precario va a ser, en el fondo, el poseedor, el mismo que hemos visto aquí, ¿o no? Porque en estos casos, dijimos, o sea, cuando hablamos del poseedor a secas, ¿qué dijimos? ¿Por qué se caracteriza el poseedor a secas? Porque es una persona que obtiene la posesión por propia voluntad. Porque si a mí me otorgan la posesión por un contrato, ¿qué tipo de poseedor soy? Poseedor inmediato. Entonces la diferencia entre el inmediato y el poseedor a secas es que el a secas obtiene por sí mismo la posesión. Entonces, si yo hago una interpretación literal del 911, la posesión precaria terminaría siendo la posesión a secas, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esta tesis lo sostenía la mayoría. Aquí está, por ejemplo, el doctor Mejorada Chauca, el doctor Avendaño, ¿sí? Interpretación literal del 911, poseedor precario, el mismo que el poseedor a secas. Prácticamente el poseedor principal, porque si se dan cuenta, este es el poseedor principal. Esas son clasificaciones de la posesión. Entonces, el precario, bajo una interpretación literal, se terminaba convirtiendo en la posesión propiamente dicho. Ahora, si no hacemos una interpretación literal, si no hacemos una interpretación histórica del 911, el Código Civil, ¿y quién es el que defiende esta tesis? Es el doctor Gunther González Barrón. El doctor Gunther González Barrón dice, el 911 del Código Civil no lo tenemos que interpretar de manera literal, están haciendo mal, porque si interpretan de manera literal están llegando a que la posesión principal termina siendo posesión precaria, y no es así. La posesión precaria también es un tipo de posesión, y como es un tipo de posesión tiene que diferenciarse de la posesión principal. Entonces, ¿qué sugiere? Dice, no, hagamos una interpretación histórica, es decir, vayámonos al derecho romano. En el derecho romano,
¿Qué se entendía por posesión precaria? Entonces, dentro de su análisis, dice, ¿no? En el derecho romano, lo que era posesión precaria se configuraba en este caso. Cuando una persona le cedía a otra la posesión de su bien, ojo, hasta ahí, ¿a quién se parece? Al inmediato, ¿no es cierto? Porque ¿cómo está adquiriendo la posesión esa persona? Porque alguien se lo está cediendo. Pero a diferencia de la posesión mediata, es que en la posesión mediata hay un contrato o un acto jurídico. Por ende, al haber un contrato o acto jurídico, la persona que entrega la posesión tiene que respetar los términos de ese acto jurídico o de ese contrato. Por ejemplo, si hay un contrato de arrendamiento por 3 años, yo como arrendador lo puedo sacar al año deliberadamente, no, tengo que esperar a que venza el contrato. Si hago un contrato de comodato, por más que sea gratuito, por 5 años, ¿lo puedo sacar deliberadamente a la semana? No, tengo que respetar el contrato. Entonces, si yo a una persona le cedo la posesión de un bien y le digo, mira, te estoy cediendo la posesión del bien, pero entre tú y yo no quiero que haya un acto jurídico o un contrato. Yo te estoy cediendo mi posesión por un acto de caridad, gracia o benevolencia. Entonces es un acto que de mi buena voluntad están haciendo, y por ende, ¿cuál es la condición de que yo haga esto a tu favor? Es que precisamente tú también me des la facilidad de que cuando yo necesite el bien, yo no tengo que esperar el año y medio, los 5 años de un contrato, de un acto jurídico. Cuando yo te diga, devuélveme el bien porque lo necesito, tú me tienes que devolver. Entonces, ojo, yo te estoy entregando la posesión de un bien, pero por un acto de caridad, gracia o benevolencia. Y por ende, cuando yo necesite el bien, te lo puedo pedir en cualquier momento. Entonces, eso es lo que diferenciaba a la posesión inmediata de una posesión precaria bajo la historia del derecho romano. Entonces, ¿quiénes eran los poseedores precarios? Aquellas personas que adquirían la posesión de un bien, pero sabían de que en cualquier momento les podían requerir la devolución del mismo. Entonces, precario es un tipo de posesión inmediata dependiente de la voluntad de aquel que ha cedido la posesión. Entonces, si hacemos esta interpretación histórica, o sea, vamos a entender el poseedor precario bajo la concepción del derecho romano, ¿es lo mismo que la posesión a secas o no es lo mismo? Ya no, porque en la posesión a secas, ¿cómo adquieres la posesión? Por decisión y voluntad propia, ¿cierto? En cambio, la posesión precaria bajo la interpretación romana sería, ¿cómo adquieres la posesión? También alguien te lo ha cedido, pero solo que en este caso la diferencia de la posesión inmediata es que te lo pueden pedir en cualquier momento. Entonces, precario es aquel que tenía una posesión un poco incierta, porque se la podían quitar en cualquier momento. Y es más, en este último caso, donde yo le cedo la posesión por un acto de caridad, gracia o benevolencia y le digo, te puedo quitar en cualquier momento la posesión, según la tesis histórica, yo no estoy celebrando ningún tipo de contrato ni un acto jurídico. Por ende, tu poseedor no tienes título. Eres un poseedor precario, porque posees el bien. Yo no quiero darte un título, porque si quisiera darte un título, te doy un acto jurídico o un contrato, en cuyo caso ya tú pasarías a ser un poseedor inmediato. Entonces, estamos creando una categoría distinta, solamente basado en mi gracia, en mi buena voluntad. Entonces, esa buena voluntad puede terminar en cualquier momento. Por ende, es una relación legítima, porque, o sea, tampoco es que tú estás invadiendo el bien, yo te lo estoy diciendo por mi propia decisión, te la puedo quitar en cualquier momento, pero igual, por más que yo te entrego el bien, no tienes título. Entonces, la posesión precaria se caracteriza bajo la interpretación histórica del artículo 911, conforme al derecho romano, aquella posesión que lo adquieres por un acto de caridad, gracia o benevolencia, pero que lo pueden revocar en cualquier momento. Y no hay un título de por medio, porque si hubiera un título, el que cede la posesión tendría que respetar la posesión hasta que el título llegue a su vencimiento. Entonces, bajo estas dos formas de concebir al poseedor precario, se generaba un tremendo lío. Por ejemplo, imagínense este caso. Yo regresaba del extranjero, llegaba a mi casa y encontraba un desconocido en mi casa. Entonces yo no tengo ningún tipo de vinculación con esa persona. ¿Y qué ha pasado? Esa persona ha ingresado al bien por su propia decisión, ¿sí? Entonces yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué interpongo? ¿Una demanda de reivindicación? Porque dueño soy. El inmueble está inscrito a mi nombre en registros públicos.
Entonces, como soy el dueño, ¿puedo o no puedo plantear una demanda de reivindicación? Sí. Pero ahora, pero también el demandado es un poseedor, no tiene título, porque no tiene ningún tipo de contrato conmigo. Por ende, ¿le puedo plantear una demanda de desalojo por ocupante precario o no? Depende. Si interpreto en forma literal, ¿es un poseedor? Sí. ¿Tiene o no tiene título? No. Entonces, bajo la interpretación literal, podría plantear una demanda de desalojo por ocupante precario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el juez que justo iba a ver tu caso había leído el libro de Gunther, pues? ¿Y Gunther qué dice? Para que sea precario, no basta que no tengas título, sino que tuviste que adquirir la posesión como un acto de gracia, caridad o benevolencia. Entonces, ese juez que acababa de leer a Gunther, ¿qué iba a decir? No eres precario. Miren, ese caso. Entonces, ¿qué le iba a exigir a ese juez? Vete a un proceso de reivindicación, no vengas al proceso de desalojo. Entonces, ¿cuál era el inmenso problema en el proceso de desalojo? Es que pasaban muchas veces estos casos. Una persona, por ejemplo, después de años, o sea, se había enterado que tenía una herencia, entonces iba a ver el lugar y ya habían varias personas viviendo en su terreno. Entonces dice, ¿qué es más fácil? ¿Planteo una demanda de desalojo, reivindicación, lo saco o lo vendo? Porque está en registros públicos a nuestro nombre, o sea, a nombre de mi papá, pero como ha muerto, he hecho la asociación intestada, soy el nuevo dueño. Más fácil me hace vender, entonces se lo vendo a otra persona. Entonces, ese nuevo comprador se hacía la gran pregunta, ¿qué planteo? ¿Una reivindicación o un desalojo por precario? Y la respuesta era, depende el juez a donde llegue tu demanda. Si un juez seguía esta tesis, te iba a dar la razón, ¿cierto? Pero si te tocaba el juez Gunther, por ejemplo, o uno de sus alumnos, porque él enseña maestría y de hecho tiene varios alumnos, ¿qué tendrían que decir ellos? Esa demanda es improcedente, ¿no es cierto? ¿Y a dónde le mandaban a ese demandante? En todo caso, vete al proceso de reivindicación. Entonces, bajo la premisa, bajo la interpretación de ellos, miren, la doctrina mayoritaria que decía, en ese problema que acabo de plantear, del extranjero y este caso de la herencia, en ambos casos, tanto la reivindicación como el desalojo serían una vía alterna. Tú podías elegir a una o a la otra, porque en ambos vas a obtener la restitución del bien o no. Sí, porque si me voy a la reivindicación, ¿soy o no soy dueño? Sí, voy a ganar. Ahora, si me voy al desalojo por ocupante precario, ¿el demandado tiene o no tiene título? No. Entonces, en cualquiera de las dos vías, ¿yo gano o no? Sí, entonces eso es lo que postula, o sea, esa es la consecuencia, digamos, a la que se llegaba de asumir esa tesis. Pero ¿cuál es la crítica? Es que si seguimos esta tesis, si es alterno, ¿a qué camino nos vamos a ir todos? Al desalojo, porque es sumarísimo, ¿cierto? Entonces toda la gran mayoría de casos se van a ir al desalojo y no a la reivindicación. Entonces, bajo esta interpretación, al convertir una vía alterna de la reivindicación el desalojo por ocupante precario, estamos dando incentivos para que la reivindicación sea un proceso que exista pero que no se use, ¿cierto? Entonces, por eso precisamente la principal crítica de Gunther era que no se puede hacer una interpretación literal, porque si hacemos la interpretación literal, la reivindicación va a estar por las puras, porque todo el mundo se va a ir al proceso de desalojo, ¿sí? Entonces por eso ellos decían, no, tiene que hacer una interpretación histórica. Si es una demanda de desalojo por ocupante precario, no basta que me demuestres que no tiene título, sino que me tienes que demostrar cómo ingresó el demandado al bien. ¿Y cómo tuvo que ingresar? Por decisión del propio demandante, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Ahora, ante esta discusión, eso no es, o sea, uno cuando plantea una demanda, o está elaborando su demanda, tenía la siguiente disyuntiva: ¿qué demanda planteo? ¿Una reivindicación o un desalojo? A veces me iba al desalojo y ¡pum!, me rechazaba. Y a veces me iba a la reivindicación, bueno, pero después de varios años ganaba. Entonces, precisamente para unificar un poco este criterio, es que el año pasado, el 2013, en agosto precisamente, se emite el cuarto pleno casatorio civil, el cuarto pleno casatorio civil. Y este cuarto pleno casatorio ha dicho, miren chicos, dejen de pelear. Ustedes en la doctrina, dejen de pelear. Bajo el cuarto pleno casatorio, el poseedor precario va a hacer tanto la interpretación literal como la interpretación histórica. ¿Sí?
O sea, lo que Gunther dice que es precario, sí, efectivamente, es precario. Pero no solamente lo que Gunther dice, sino también lo que dice Avendaño, lo que dice Mejorada Chauca, o Chauca Mejorada, creo que es, doctor. Chauca Mejorada, ¿no? Mejorada Chauca es. ¿No? El orden de los factores en estos casos sí altera el producto. Bien, entonces, en conclusión, ¿quién es el poseedor precario? No solamente aquella persona que de la nada se mete a un inmueble ajeno y empieza a poseer. ¿Él es precario o no? Sí. Pero aquel también que adquiere la posesión legítimamente porque alguien se lo otorga por un acto de voluntad, de buena caridad, y de pronto no quiere restituir. Entonces, ¿quién va a ser precario de acuerdo al cuarto pleno casatorio? Los dos. O sea, aquel que se mete por su propia voluntad y aquel que adquiere la posesión de alguien por un acto de caridad y no lo quiere devolver. En ambos casos, ahora sí, los dos son precarios. Entonces, yo regreso del extranjero y encuentro un desconocido en mi casa, ¿qué planteo? Desalojo por precario, de acuerdo al cuarto pleno casatorio, ¿no es cierto? Pero si de pronto yo tenía un gran amigo, me dice, oye, por favor, me he quedado sin casa porque mis papás me han botado, porque no trabajo. Y yo le cedo temporalmente, yo le digo, pero ojo, yo te voy a ceder la llave, toma, quédate unos días, pero hasta que consigas un lugar, ¿no? Después, ¿no? Y de pronto pasan los años y no se quiere ir. ¿Puedo llevarlo por desalojo por precario? También. ¿Sí? Entonces, lo que el cuarto pleno casatorio, en relación al concepto de precario, lo que ha dicho es precario no solamente aquel que ha obtenido la posesión por propia decisión, por propia voluntad, sin título alguno, o también porque de aquella persona que ha obtenido la posesión en virtud de un acto jurídico, a un consentimiento basado en una voluntad, gracia, benevolencia. Pero también ha puesto otros supuestos donde también se genera la precariedad, pero ya como consecuencia del fenecimiento del título, que son supuestos específicos que luego del break lo vamos a ver uno por uno. Hasta aquí, ¿tenemos una pregunta? Ya, entonces nos vamos a tomar un pequeño descanso. ¿Los padres pueden canjear desalojo por precario con los... Es un tema interesante porque una cosa es, por ejemplo, que sea un hijo, se supone que alimenticio, o en todo caso, hasta que no adquieran la mayoría de edad, no podría. Ahora, si están haciendo estudios, por ejemplo, con éxito, entre comillas, tampoco podrían. En todo caso, se hace más probable que sí proceda cuando tengan por encima de los 26 o 28 años. ¿Hasta cuándo es alimentos por estudios? 28. Ya. Por encima de los 28 sí podría, o sea, hay más razones para que sí. ¿Por qué hay hijos de más de 40 que no se quieren ir, no quieren trabajar, no quieren hacer nada y ellos están Sí, o sea, no, sí, de hecho hay, o sea, hay casos y efectivamente no hay mecanismos, o sea, si tú planteas una demanda de desalojo, no tienes, o sea, de hecho procedería porque no hay norma que lo impida. Ahora, si tiene 20, 25 años y está estudiando, no podrías, pero si tiene 20, 25 años pero no estudia, igual es un vagoneta, igual también podría sacarlo. Pero algo que lo obligue a sobrevivir. Sí. Pero ya no depende de los padres. Sí procedería. Ahora, lo que he visto de otro caso también, o sea, más efectivo todavía para sacarlo de esos casos es llevarlo por un tema de violencia familiar. O sea, el verte acá, ¿no?, sin hacer nada, me enferma. Saco un examen psicológico y sale pues, que estoy teniendo alteraciones por un tema de bienestar, como una medida de protección, le llama, el lugar fiscal, lo saca. Pero si tienes su contrapartida, a la vuelta de unos años, el hijo puede querer pedir la intervención del padre. Hay que ver cómo se maneja eso. Dice ya que el padre está mal, pues más rápido se lo recibe el padre. Claro, pero tampoco venderse como loco, ¿no? Que está afectando mi salud mental, nada más. No decir que ya estoy loco.